Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a las redes sociales de radio y televisión Martí, a Martí Noticias. Siempre lo digo mal, pero es Martí Noticias, ténganlo claro, martinoticias.com. Vamos a estar hablando de las nuevas medidas para agilizar el asilo y las expulsiones. ¿Qué significa esta nueva medida, esta nueva norma de asilo? Y cómo puede afectar a las personas que llegan a la frontera. Por supuesto, tenemos al abogado Ángel Leal, abogado de inmigración, que amablemente nos acompaña esta tarde. Abogado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario. Un placer, siempre un honor colaborar en este espacio. Bueno, abogado, por favor, cuéntanos un poquito qué es esta nueva norma de asilo y cómo puede afectar a las personas. Es un aviso de reglamentación propuesta que se publica el lunes oficialmente. Se Ok, anunció ayer, 9 de mayo, se publica oficialmente el 13 de mayo. Está sujeto a un periodo de comentarios públicos de 30 días hasta el 12 de junio. Consiste de 52 páginas. Y de lo que se trata es de que están dándole la discreción a los oficiales de asilo en la frontera de hacer una serie de preguntas que descalificaría a la persona para asilo en el dado caso que la persona tenga alguno de estos temas. Las preguntas tienen que ver con que la persona haya ordenado, asistido o participado en la persecución de otras personas por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular u opinión política. Dos, que la persona haya sido convicto de un delito particularmente serio. Tres, que la persona haya cometido un delito serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos. Cuatro, que la persona tenga reasentamiento, es decir, refugio, residencia permanente en un tercer país. Cinco, que la persona presente una amenaza o peligro a los Estados Unidos. Y sexto, que la persona tenga algún tipo de vínculo, actividad, asociación o algo que tenga que ver con el terrorismo. Entonces, estos son motivos que automáticamente descalificaría a la persona, al aspirante de asilo. Anteriormente, estas preguntas no se hacían en el contexto de la entrevista de miedo creíble. Ya esto era algo que se profundizaba a nivel de una entrevista plena de asilo o a nivel de corte de inmigración en un proceso o caso de asilo. Le está dando la discreción a los oficiales de asilo cuando hagan sus entrevistas de miedo creíble o de temor razonable de hacer estas preguntas desde un inicio. En el dado caso que la persona quede descalificada por alguno de estos motivos, es una deportación expedita porque no aprueba la entrevista de miedo creíble, con derecho a redeterminación por parte de un juez de inmigración, que en una audiencia muy limitada, simplemente revisando la conclusión y las notaciones del oficial de asilo, pero de eso se trata brevemente. Entonces, abogado, esto sería extremadamente perjudicial para quienes participan, por ejemplo, en la represión del régimen cubano y llegan aquí después pidiendo asilo. Efectivamente, no solamente eso, Mario. Excelente pregunta, como siempre todas las preguntas que usted hace. Pero, aparte, sí nos preocupa eso de haber cometido un delito serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos, porque sabemos perfectamente bien que el régimen muchas veces a los opositores disfrazan la oposición política con delitos comunes. Entonces, pero el acta, lo que la persona se le haya acusado, muchas veces es de naturaleza de un delito común. Entonces, sí nos preocupa que la persona, quien verdaderamente sea un opositor, quien se haya manifestado contra el régimen, que haya participado en marchas o lo que haya sido, que de pronto lo acusaron de un delito común, pero un delito serio, de pronto viene a este país para pedir asilo y puede quedar descalificado. Rápidamente debo de señalar que también están aplicando, esto entró en vigor el año pasado, que son los caminos legales para inmigrar a este país, es decir, evitar los procesos legales, que es un descalificativo para asilo. Eso también lo van a tomar en cuenta si usted trata de entrar ilegalmente y no viene con su cita de CBP-1, pues la ley presume que usted ya no califica para asilo, y la presunción es refutable, pero tiene que ser condiciones o situaciones extremas para refutar la presunción. Y los oficiales de asilo también van a empezar a preguntar si consideran que la persona pueda no correr peligro
con una reubicación interna en el país de origen. Es decir, que si usted se muda a otra parte de su país, donde usted teme la persecución, que tal vez no corra peligro. Entonces, aparte de las preguntas que automáticamente descalifica a la persona, van a también ver si primero que haya entrado legalmente con su cita previa del CBP-1 y si Sí. no corre peligro en otra parte de su país. Tremendo, son unos cambios, yo creo que va a afectar bastante, ¿no? A las personas que van llegando y sobre todo, y esto es importante recalcarlo, las personas que entran con CBP One no van a tener ningún problema. Estamos hablando de las personas que cruzan el muro, que cruzan el río. Los que entran con CBP-1 le van a hacer las preguntas de que hablamos anteriormente de perseguidor, delito particularmente serio, porque esto va a formar parte de la entrevista de miedo creíble. Pero el que entra de forma ilegal, ya existe una presunción legal que no califica para asilo, a no ser que pueda demostrar que hubo una circunstancia urgente de que tuvo que entrar de esa manera, que le haya negado asilo en el tercer país que haya atravesado, o sea que son excepciones muy limitadas. Así que, y también este otro aspecto que van a profundizar un poco más sobre la posibilidad de reubicarse dentro del país de origen para no correr peligro. Excelente, muchísimas gracias, abogado. Como siempre, nos ilumina con su sabiduría. Pues nos mantenemos en contacto y, por supuesto, invitamos a todos a que lean en nuestra página web martinoticias.com. Ahí vamos a tener todos los detalles de esta entrevista y también de la regla oficial del gobierno de los Estados Unidos. Gracias, abogado. Como no, Mario, un placer siempre. Gracias por la invitación. Chao.